La tarde, fin de semana. Zambrano, diputado de la Asamblea Nacional y jefe de la fracción parlamentaria de Acción Democrática por el Estado Lara. Además, diputado, gracias por estar con nosotros para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. Saludos, buenas tardes. Diputado, sin duda alguna que usted se ha tomado como bandera, como pie de lucha esto, precisamente lo que venimos hablando, la justicia para aquellos que son tildados como presos políticos, para Iván Simonovic, para el comisario Forero, para la jueza María Lourdes Afiuni y demás. Pero vemos que la situación es bastante difícil. Pareciera prácticamente imposible que el gobierno venezolano dé un amnisticio, dé una libertad condicional, de cualquier figura legal que pueda existir para que estas personas salgan de la cárcel. ¿Qué sentido tiene seguir la lucha cuando la respuesta es un no o una pared? Bueno, el sentido que tiene la defensa de los derechos humanos, de los derechos políticos, de las garantías constitucionales de todo ciudadano. El deber ser que por mandato de los electores venezolanos tenemos quienes hacemos vida en el Parlamento Nacional. Y además, no podemos nosotros bajo ningún concepto cerrar las puertas, las ventanas de la esperanza de los familiares, de los prisioneros y de los exiliados, que son en definitiva los que están sufriendo los rigores de esta dramática situación por la cual están atravesando. Nosotros hemos insistido de manera permanente en el diálogo nacional, en la discusión de una ley de amnistía nacional y reconciliación política que ya está consignada en el Parlamento, y hemos aceptado los diversos llamados a diálogo nacional que se han producido en primer lugar por la vía del ya fallecido presidente de la República, Hugo Chávez, y posteriormente con el llamado a diálogo formulado por Nicolás Maduro luego de su juramentación, luego del 14 de febrero, de 14 de abril. De manera que nosotros hemos tenido una voluntad política y democrática, pública, notoria y comunicacional, a los efectos de hacer valer la cultura del reencuentro, la cultura del diálogo, la cultura del reconocimiento del otro, de distintas opciones, propuestas, conceptos y criterios que se han manejado en el país, bien sea por actores políticos, por miembros de la sociedad civil o por la Iglesia venezolana, a quien hemos invitado de manera permanente para que se convierta en el epicentro del diálogo nacional, del encuentro de las dos Venezuelas expresadas el 14 de abril, hemos sostenido la necesidad de establecer ese diálogo con voluntad política y democrática de cara a los venezolanos con una agenda abierta. El gobierno ha implementado una especie de diálogo sectorial, se ha congraciado con los sectores bancarios, con los empresarios, con los industriales, con los factores mediáticos, pero ha odiado al país político, ha odiado al Estado constitucional, que está asignado por las minorías, la pluralidad y la diversidad. El país político ha sido desconocido por el gobierno en una estrategia que está plenamente develada ante la opinión pública, y nosotros seguimos insistiendo que el país político tiene mucho que aportar a la vida de los venezolanos, al desiderato de la crisis política que vive el país, y en consecuencia, mientras esas dos Venezuelas que se expresaron el 14 de abril, la mitad a favor de la propuesta del gobierno y la otra mitad a favor de la propuesta de la sociedad democrática venezolana, pues no tendremos un escenario propicio para validar la situación del diálogo y el reencuentro de las dos Venezuelas. Diputado. Y eso priva, como lo ha dicho el Santo Padre, por el reconocimiento del otro. Diputado, usted habla de la iglesia, por ejemplo, habla de sectores de la política, de la economía, incluso y de la sociedad venezolana para tratar este tema de la violación a los derechos humanos que ustedes denuncian están recibiendo estos llamados presos políticos, pero uno se pregunta también cuando habla sobre esa gracia, tal vez, esa búsqueda de amistad que tiene en este momento el gobierno nacional con otros sectores, incluyendo a los medios, incluyendo a los banqueros, incluyendo a los empresarios. Uno se pregunta qué tan cómplices son estos sectores de la violación a los derechos humanos en Venezuela, qué tan amigos se están volviendo tal vez de las ganancias personales, del dinero, de los contratos, pero qué tanto están siendo enemigos de los derechos humanos. Bueno, no vamos a flagelar el estado de necesidad en que se encuentran muchos sectores de la vida nacional, dado el secuestro de los poderes del Estado venezolano. Existen distintas vías para resolver el problema de los exiliados y los prisioneros, pero también los diputados de la Asamblea Nacional sometidos a persecución judicial, gobernadores en ejercicio y exgobernadores de Estado, alcaldes en ejercicio y exalcaldes de cada una de las regiones del país. Allí están las facultades que tiene
el Ejecutivo, a través de su cabeza, que tiene por mandato constitucional una serie de prerrogativas que puede endosar para resolver el problema de prisioneros y exiliados. Pero también tienes el problema de los operadores políticos, que es el sistema judicial, de los operadores judiciales, perdón, que perfectamente pueden coadyuvar a resolver la crisis. Más del 90% de quienes están en prisión son objetos de medidas sustitutivas de libertad, y estas les son negadas de manera reiterada por el Estado venezolano. Y tienes la vía de la Ley de Amnistía Nacional y Reconciliación Política, que también puede resolver en parte el problema que está viviendo el país en cuanto a los exiliados y los prisioneros. De manera que hay elementos, hay vías, hay caminos expeditos para proveer soluciones. Solo falta voluntad política y democrática para resolverlo. Nosotros hemos puesto esa voluntad política y democrática. Consignamos la ley ante el Poder Legislativo. Aceptamos el llamado a diálogo formulado por Hugo Chávez en vida. Fuimos al Palacio de Miraflores y le consignamos todos los recaudos de cada uno de los prisioneros y exiliados y la manera de resolver. Aceptamos el llamado a diálogo de Nicolás Maduro. O sea, más muestra no podemos dar. Cuando el propio Nicolás Maduro nombra al presidente del Parlamento Nacional, Diosdado Cabello, a Cilia Flores y al vicepresidente Arriaza como una comisión para intermediar y fortalecer el diálogo nacional, los partidos políticos asociados en la Mesa de la Unidad aprobamos que cada uno de los jefes de esos partidos, de producirse el llamado a diálogo nacional por esa decisión del Ejecutivo, por esa comisión, nosotros inmediatamente iríamos a ese encuentro con una agenda de cara abierta a los venezolanos y con una agenda que conozca el país. De manera que la voluntad política y democrática ha sido expresada por los sectores de la sociedad democrática. A quien le ha faltado voluntad política y democrática y cumplir su palabra es al Ejecutivo. Nicolás Maduro es testigo de excepción de la voluntad del presidente Chávez para resolver este problema. Diputado Zambrano. Fue comisionado incluso por el presidente Chávez para atendernos una reunión de más de 3 horas en la Cancillería. De manera que si hay la oportunidad de honrar la memoria de Chávez, la tiene Nicolás Maduro. Diputado Zambrano, ¿y usted cree que estas persecuciones de las cuales son objeto las personas que están en este momento presas va a continuar con quienes están libres pero forman parte de la oposición? Le pregunto eso específicamente por el caso de Richard Mardo. Mire, en la medida que el gobierno sienta que pierde adherencia en los sectores populares, que sus políticas públicas son un fracaso, que la calidad de vida es un deterioro, que la inflación se come el poder adquisitivo de los venezolanos, que se acrecentan los problemas de la inseguridad, indudablemente que el gobierno va a arremeter, a amedrentar, para tratar de inhibir la protesta social y para tratar de inhibir al liderazgo político del país. Eso es una agenda perfectamente establecida y que es conocida por todos los venezolanos. Y nosotros a eso le estamos haciendo frente desde hace más de 14 años, cuando Chávez irrumpe en la vida política del país y llega a Miraflores a través del voto popular, nosotros inmediatamente visualizamos cuál iba a ser la conducta y las políticas que se iban a desarrollar. Y nosotros fuimos los primeros en salir a la calle. Incluso fuimos al TCJ a solicitar la inhabilitación del presidente de la República por insania mental. Nosotros hemos tenido una serie de acciones como organización política orientadas a enfrentar esta situación, que es una situación de carácter político e ideológico. De manera que la situación en el país está suficientemente clara. Ahora, si el gobierno quiere diálogo, tiene que abandonar el silencio y hacerle frente a ese diálogo en condiciones de seriedad, invitando al país político. Si no se invita al país político, en el país no puede haber diálogo. Diputado Edgar Zambrano, gracias por haber estado con nosotros para la tarde del fin de semana en toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe desde Venezuela.